con 7 minutos. Muere Pedro Lemebel a los 62 años después de un largo cáncer. Muere el escritor y artista chileno Pedro Lemebel. Muere el escritor y artista nacional Pedro Lemebel. Adiós al gran escritor de la marginalidad. Sin Premio Nacional de Literatura, muere Pedro Lemebel. Suma y sigue, fallece el escritor y artista Pedro Lemebel. Ministra Claudia Baratini lamentó el deceso de Pedro Lemebel. Esos son los titulares de hace 10 años atrás, 10 años y un día, porque mañana se cumple el aniversario de una década sin Pedro Lemebel. Y si veo lo más buscado, cuando ingreso el nombre a Google, Pedro Lemebel esposa, Pedro Lemebel tuvo hijos, Pedro Lemebel obras más importantes, Pedro Lemebel datos curiosos, Pedro Lemebel Wikipedia, Pedro Lemebel textos cortos, Pedro Lemebel poemas, Pedro Lemebel familias. Pero probablemente la fuente más, digamos, certera, aguda para saber sobre Pedro Lemebel es una persona que tengo sentada al lado, Óscar Contardo, ¿no es cierto? Cronista. Cronista lo digo por esa crónica inolvidable, Pedro Lemebel, El corazón rabioso del hombre loca, publicado antes del libro, el 2006, antes de Retrato de Pedro Lemebel, ¿no es cierto? 277 páginas en 2022, por UDP, Ediciones UDP. Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Rita, muchas gracias por la presentación. ¿Te intimida mi energía para recibir? No, yo ya... conociéndonos como nos conocemos, sí. No me intimidas nada. Ay, qué bueno, siempre qué bueno. Es un agrado. Qué bueno. Qué buena era esa crónica, ¿no es cierto? Del año 96. No, del año 2006. 2006. En Gato Pardo, que fue... Sí, Gato Pardo, revista colombiana, que era una joya todavía. Sí. Cuando yo conocí, así como ya de conversar más plenamente a Pedro Lemebel, antes lo había visto, lo conocía como mucha gente en Santiago, en el centro de visitas. Eran las épocas, por ejemplo, los lanzamientos en el chileno británico o en el chileno francés, sí, que tú debiste haber conocido muy bien. Claro. En el norteamericano, donde... En el Goethe también. En el Goethe, que eran los fines de los 90, mediados de los 90, cuando eso los centros culturales binacionales tenían una preponderancia que después dejaron de tener, digamos, por razones económicas sobre todo. Estábamos hablando de una democracia naciente, pero naciente y también bien hegemónica en términos de diversidades sexuales y también de discursos. Por lo tanto, lo que podría para la gente súper joven parecerles un señor, digamos, con pañuelo y con ciertas maneras delicadas o no delicadas, la verdad es que en ese minuto generaba una tensión. Él y su partner también. Era un país muy distinto. Sí. O sea, eso hay que explicarle mucho a la gente joven. Queridos niños, en los 90 Chile... Y era un país muy distinto. Santiago era una ciudad muy diferente, muy homogénea, muy uniformada. ¿No se veían parejas, por ejemplo, gay en la calle tomadas de la mano como ahora en Providencia? Absoluto. O sea, para los punkis era difícil salir porque a los punkis los molestaban por la ropa que usaban. Sí. O sea, de ahí para adelante. Entonces, una figura como la de Pedro Lemebel o como la de Pancho Casas, cuando ya se conocieron los dos hicieron las yeguas, eran una rareza, era como... desde el punto de vista de ellos, de la perspectiva de ellos, era un riesgo. Sí, eran personas bastante valientes, porque era un riesgo de acoso permanente, que sufrieron. O de cárcel, porque te podían detener simplemente por tu aspecto, por sospecha. Sí. Yo recuerdo a la Bruna Trufa, la artista visual, que usaba pelo corto, muy corto, y usaba, como tú en este minuto, ese tipo de blusa que puede ser camisa y pantalones. La detuvieron en el metro a las 12 del día porque juzgaron que era una travesti. Bueno, ese era el contexto en que se movía Pedro Lemebel, pero vamos por parte. El 2019, durante el estallido social, las calles se llenaron de mucha gente manifestándose, pero también de gente con el rostro de Lemebel, digamos, pintada en la cara, o en el cuerpo, o en polera. Bueno, después vimos ahora a Jorge Valdivia, no sé mucho, con una polera de Pedro Lemebel. ¿Qué significaba Pedro Lemebel como un ícono pop, más allá de la escritura o de la literatura? Significa un ícono de rebeldía frente al sistema en general,
en cualquier momento, desde cualquier lugar, un icono de cuestionamiento, de resistencia y de rabia, una emoción que él reivindicaba mucho como gesto. Yo creo que hubo una apropiación generalizada a los niveles del Che Guevara en términos icónicos. Claro. Incluso en gente que no había leído a Pedro, a la obra de Pedro Lemebel, o que tiene un acercamiento más bien superficial a la obra de Pedro Lemebel. Él se transformó desde los 90 en una figura que irrumpía de un modo en el que muy pocos artistas visuales, como lo era también, o escritores, logran irrumpir en la vida pública chilena, digamos. La gente lo conocía en la calle. Sí, tú lo mencionas en una entrevista que le diste hace muchos años atrás a Matamala. Ahí comentas que es un personaje como... con una trayectoria absolutamente improbable. Y lo improbable de alguna manera se me acerca también a esa meritocracia que tan cuestionada, ¿no? Sí. Porque es decir, un niño pobre, un niño gay, un niño al que no le correspondía la literatura ni ser premiado por nada, logra un sitial en la cultura nacional y también no solamente un lugar, sino que también ser aplaudido, reconocido, incluso por el Partido Comunista cuando muere. Cuando muere, el partido, bueno, una de las personas que lo acompaña hasta el final es uno de los dirigentes importantes del Partido Comunista, un partido que, según contaba Pedro, él había tratado de militar, pero que no lo habían dejado. Y que nunca peló. Y que nunca peló, se resistía. Uno le lanzaba la carnada para que hablara, dijera algo del PC y jamás tenía una lealtad a toda prueba con el PC. ¿Y habrá sido lealtad con el PC o con Gladys Marín? No, yo creo que con el PC reforzada por Gladys Marín después. O sea, desde antes esa lealtad existía, pero con la amistad que tuvo con Gladys a partir del año 99 se reforzó esa amistad. Y bueno, lo que tú decías es una historia súper improbable, aunque desde el siglo XX, digamos, la mayor parte de los artistas chilenos, la mayor parte, escritores y artistas, viene de los sectores medios. En este caso no era de los sectores medios. En este caso era del Sanjón de la Guada, era una situación de pobreza extrema. En el principio, después las condiciones de vida de Pedro y de la familia de la familia de Pedro mejoran a partir de los años 60. Pero si lo comparamos con otros artistas de origen popular o con la misma Violeta Parra, era distinto, porque en el caso de Violeta Parra, de los Parra, los padres eran profesores y tenían un sentido cultural importante. En este caso no, eran los padres de Pedro Lemebel eran dos personas que no habían terminado su educación básica, que habían sido trabajadores obreros siempre. Obreros por decir, o sea, trabajos temporales, claro, del mundo proletario, y él, un chico desde niño muy amanerado al que agredían sus vecinos y agredían a sus compañeros de escuela. Y frente a ese mundo agreste además en su entorno físicamente, es decir, su vivienda, su jardín o la falta del jardín, digamos, etcétera, el entorno de los pares, creció con una familia que lo quería, es decir, el afecto, o sea, el núcleo de afecto era la madre. Ya. Él nunca habla demasiado del padre. El padre era un hombre muy callado, un trabajador del sur, un hombre que llega niño a Santiago solo del sur y que se emplea como panadero, de origen mapuche, lo más probable, aunque sus apellidos no eran mapuche. Que se emplean, pero era un hombre muy callado que lo trataba con cierta condescendencia, no con descendencia, sino que con cierta indolencia, digamos, frente a este hijo. Se sonreía un poco, este hijo particular que peinaba a la mamá, este hijo rarísimo. Tu otro libro. Claro. Tu otro libro, claro. Quien en el hogar lo protegía de todo era la madre, el gran amor de su vida, el gran amor de doña Violeta Lemebel. Él vivió también con su abuela no era tan buena con él como su madre, y su medio hermano Jorge, quien
con quien tenía una relación súper hostil. Ya, pero ahí se entiende como este mundo femenino de la abuela, la madre, Sí. de Gladys Marín, las otras mujeres que son las amigas. A una cantidad de amigas sí, que... amigas y partner papelar. Que ahí se abre otro sí. filo, porque fueron las Sí. amigas que lo ayudaron a Pedro a hacer una carrera literaria, artística, Y académica. también el rol forjarse un lugar. de Radio Tierra, que era Claro. un hábitat femenino. Ahora estamos conversando con Oscar Contardo, ¿no es cierto?, autor de Retrato de Pedro Lemebel, ¿no es cierto?, el libro Perfil, Loca profundísimo. Fuerte. Perdona. Loca Fuerte, Retrato de Pedro Lemebel, publicado en 2022, y antes, ¿no es cierto?, también esa crónica, Pedro Lemebel, El corazón rabioso del hombre loca, en Gato Pardo. Oscar, bueno, uno de los datos también que tú entregas hace muchos años ya es la relevancia de eso que uno cree que nunca va a ser relevante, que son esos concursos literarios perdidos por ahí. Sí. El primero que gana Pedro Lemebel, o uno de los primeros, corrígeme tú, es el 82, Sí. Caja Compensación Javiera Carrera, y Carrera. gana con un texto de ficción. Con un texto de ficción. Para él debe haber sido sumamente importante, ¿o no? Debe haber sido importante en ese minuto, porque él no tenía mucho reconocimiento de sus pares de talleristas de escritores de la SECH, sobre todo de su generación. ¿Estamos hablando del mundo de la nueva narrativa en ese No, anterior, el mundo ya. del 80, que se refugia en la SECH, Pía Barros, que era, perfecto, ya. que era un parte de ese grupo. Él gana este concurso que es bastante insólito su triunfo. Imagínate. Primero porque él era un cuento, no era crónica en ese momento, era un cuento súper homosexual, de una temática muy homosexual, y el jurado eran personas muy conservadoras, eran funcionarias del Ministerio de Educación en dictadura. Otro asunto improbable. Y era el presidente del jurado era Hernán Poblete Varas, que era un crítico, un señor conservador que hacía crítica literaria, y que ven en este cuento, en este cuento de este muchacho, un valor importante como para ganar en una de las categorías. Y lo interesante, y aquí viene una movida de Pedro, él trabajaba de profesor en un liceo de Puente Alto en ese momento. ¿Cómo lo habéis pasado de mal? Y en ese concurso, en la publicación con los ganadores, se presentaba al ganador con una foto y una breve biografía. Y Pedro pasó una foto del papá. Entonces, la publicación está la foto del padre de Pedro y la biografía mezclada entre el padre y la suya, como para despistar un poco. Para despistar, pero también para mostrar algo que al menos repiten las personas que lo conocieron, que era un humor impresionante. Sí. Y humor negro. Humor muy negro, profundamente negro, y muy corrosivo. Era muy corrosivo según las personas que lo conocieron. Ahora, hay personajes claves y espacios claves. Pienso, por ejemplo, en el rol de Bolaño, también a través de una revista, ¿no es cierto? Recuérdame dónde es lo que... Ajo Blanco. Ajo Blanco, la revista Ajo Blanco. Bolaño es clave para el Qué generoso que fue, impulso, ¿o no? Sí. Roberto Bolaño. Para el impulso de Lemebel y su carrera internacional, y su carrera nacional, y el reconocimiento internacional, hasta que... Y el salto a anagrama, probablemente. El salto a anagrama, ¿no? y los contratos posteriores. Sí. Bolaño llega al 98 a Chile a ser parte del concurso de cuentos de revista Paula en noviembre, y aquí hasta ese momento Pedro Lemebel era una figura más bien del under, y había publicado sus 3 libros de crónicas en editoriales independientes, en Cuarto Propio y el LOM. Tenía otra mujer, Marisol Vera en Cuarto Propio. Su circuito era ese. Y cuando Bolaño viene y dice, llega a Chile y en Santiago, y en una entrevista dice, mira, acá lo mejor que he leído es lo de Pedro Lemebel, no lo dice de esa forma, pero era la idea, y le lleva sus 3 libros de crónica, los 3 libros de crónicas de Pedro Lemebel, a Jorge Herralde, el editor de Anagrama, la editorial más importante en castellano del momento y la que tenía más
caché. O sea, la que todos queríamos tener un libro de Exacto. anagrama bajo el brazo. Exacto. La traía perdona, a Fernández de Chile, Castro. Fernando de Castro y Altamira, y nada claro, más. y nada más. Y nada más acá en Chile. Para que los niños se den cuenta de cómo era este que país. nos costaba. Todo nos costó mucho. Bueno, lo levanta Herralde, viene a Santiago, firma contrato con él y se publica y es el segundo chileno sí. que publica en anagrama después de Bolaño. Sí. Sí, es bien impresionante eso porque también, bueno, Bolaño también es como bien, digamos, macho, recio, hombre de combo. A lo que voy yo es que ahí se hace una alianza interesante, pero hay otro hombre también que es súper importante, que es Ignacio Echeverría, ¿no? Sí. Que publica esta recopilación de crónicas en UDP y que también ahí tú lo mencionas en alguna entrevista, como si uno quisiera conocer la crónica de Pedro Lemebel. También es este editor que la integra en un cuerpo, ¿no? La integra en un cuerpo, le da una relevancia, la presenta. Bueno, ya había sido publicado cuando o publicado en España, Pedro, primero con anagrama. Y cuando se publica Poco Hombre, que así se llamó esa recopilación, con la presentación de Andrea Echeverría, lo que hace es como una especie de consagración de la figura y de la importancia, evaluada por este editor que tiene un gran prestigio en España y en América Latina. Sí, y gran amigo de Bolaño. Sí, amigo de Bolaño, pareja de Patti Smith en su minuto, perdón, pero es que lo que pasa es que esos eran sus tentáculos. Claro, digamos, no sé si columnista del País de España, sí, de Babelia. de Babelia, entonces en el fondo como ahí se va expandiendo esta cosa. Ahora estamos conversando con Oscar Contardo sobre Pedro Lemebel. Mañana se cumplen 10 años, imagínate, 10 años en que murió. Ahora, también como el lado más frívolo de él, ¿no? Porque lo tenía, bueno, está el documental de la Giovanna Reposi, ¿no es cierto?, que lo registra en los últimos, digamos, tiempos antes de morir, y se le ve también así como con esa vanidad que tenía él, con su pañuelo, con su distancia, su silencio. Le debe haber costado, ¿no?, el deterioro. El deterioro, la enfermedad, él era una persona que no quería morirse hasta el final. Su apego a la vida. Su apego a la vida era feroz, podía llegar a ser violento, a pesar de todo, digamos, de todo lo que le había tocado vivir. Yo creo que el primer golpe que lo encajó bien fue el golpe de la operación en la laringe. Sí. Digamos. O sea, para alguien que usaba la voz en la radio, en Radio Tierra, que era muy importante eso como herramienta, y que pese a todo la siguió usando en las presentaciones, con esa voz gutural de la que él mismo se reía. Es como él supo asumir ese deterioro y persistir. Sí. No se dio por vencido nunca. O sea, se le veía de hecho pasear hasta casi el último momento por ahí en el barrio, ¿no es cierto?, Avenida Perú, cerca del Ex Toro, ¿no es cierto?, sí. Paseaba así con un garbo impresionante, era garbo como Greta Garbo, digamos. Como Greta Garbo, aparte que como era alto, tenía un porte que le permitía eso. Sí. Y por último, tú en términos como de, yo sé que tú evalúas como especialmente, te gusta especialmente su crónica, ¿no? Está su ficción, pero también está, y con esto vamos cerrando ya, su trabajo plástico o artístico, performático con Francisco Casas de las Yeguas del Apocalipsis. ¿Te parece igualmente atractivo? O sea, no sé si atractivo es la palabra, pero ¿te parece igualmente potente ese trabajo estético? Sí. El trabajo que hicieron, poniéndonos en el contexto del momento y poniéndonos en el contexto posterior del registro de época y del registro artístico. Yo creo que él no le tomó tanto el peso hasta que fue
de alguna manera reevaluado y registrado en Copiar el Edén, ese libro sobre ¿De arte. Rhapsody? No, ¿No? el de Mosquera, una recopilación ya. de arte contemporáneo Ya. chileno donde está Ya. incluido a las yeguas y está incluido no solamente las yeguas, sino las performances que hizo solo Pedro. Ah, perfecto. Entonces, y eso lo instala también como el artista visual que él originalmente pretendió ser, Claro. antes de escribir. Qué heavy, qué impresionante. Ahora, qué pensaría, y con esto cerramos, Óscar Contardo, de toda la atención que le estamos prestando en este minuto, de la polera en Jorge Valdivia, de las caritas pintadas en octubre de 2019, de estos tazones con Pedro Lemebel, chapitas con Pedro Lemebel, se reiría a le gustaría carcajadas? que el pueblo lo tuviera, pero que nosotros conversáramos de esto, yo creo que no le gustaría mucho. Sí, es verdad. Porque Pero yo te tenía unas guardadas, Pedro Lemebel. sí, porque la Rita lo conoció Sí. cuando la Rita era niña. Yo lo conocí, sí, lo conocí cuando era niña y me intimidaba. Viví un verano completo en mi casa, de mi casa familiar. Eso es Imagínate. intenso, eso. Yo debiese escribir esa crónica, Sí. lo que fue, junto Porque a Francisco Casa. Junto a Imagínate lo que Francis- fue sí, eso. la combinación Pero de esos esa dos. verdad no la he contado jamás y no la voy a contar. No, bueno, por lealtad. tu infancia estuvo muy rodeada del arte contemporáneo chileno. Demasiado para mi gusto, Demasiado. por eso soy una señora conservadora en este minuto. Óscar Contardo, ha sido un placer, de verdad. Y muchísimas gracias, Te pues, juro, te Rita agradezco Cox. que hayas destinado algo de tu tiempo en aquí contarnos Con gusto. tu perspectiva respecto de Pedro Lemebel y así nos podemos vengar de ti, Pedro Lemebel, que nos está escuchando por ahí. Vamos al corte, vamos al